Sean todos y todos bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión en torno al liderazgo académico humanizado, decisiones firmes con enfoque de derechos. Hoy nos convoca una idea poderosa. Liderar en salud no solo implica tomar decisiones correctas, sino hacerlo desde la conciencia, la ética y el profundo respeto por las personas. En un entorno donde convergen la formación, la atención, la responsabilidad institucional, el liderazgo, se convierte en una herramienta clave para construir espacios más justos y seguros. Este conversatorio busca precisamente eso, abrir la conversación, cuestionar nuestras prácticas y fortalecer una visión de liderazgo que equilibre la firmeza técnica con el enfoque de derechos. Sin más preámbulo, me permito presentar a cada uno de nuestros ponentes, los cuales con su experiencia nos permitirá conocer en esta amena plática sus puntos de vista y experiencia en la formación de los alumnos. Por lo que agradezco su participación en este conversatorio a la doctora Nancy Carolina Gómez Rodríguez, médico familiar de la UMF número 1, Zacatecas. Actualmente se desempeña como vocal del Comité de Ética de Investigación del Hospital de Zona número 1. Doctor Miguel Ángel Ramírez González, médico familiar de la UMF número 4, Zacatecas. Doctora María del Pilar Rodríguez Correa, coordinadora clínica de Educación e Investigación en Salud, OAD, Michoacán. Este conversatorio se establecerá por medio de 3 preguntas detonadoras, de las cuales inicio preguntando a la doctora Nancy Carolina Gómez Rodríguez lo siguiente. Desde una perspectiva de sistemas complejos, ¿cómo se configura el liderazgo académico dentro de los ambientes formativos en salud, considerando la interacción entre autoridad, cultura institucional, relación de poder y derechos humanos? Le cedo la palabra, doctora. Agradezco la pregunta, doctor Rubén Ríos, y me gustaría iniciar que cuando analizamos el liderazgo académico en los ambientes formativos en salud, desde la perspectiva de los sistemas complejos, lo primero que tenemos que reconocer es que no estamos frente a un fenómeno lineal, sino frente a un proceso dinámico, emergente y profundamente relacional. Si lo vemos por niveles, este sistema complejo pues se configura en un entorno formativo que se caracteriza por la interdependencia de esos elementos, la capacidad de adaptación. Esto significa que el liderazgo académico no reside únicamente en una figura formal como lo es el profesor o como es el coordinador, sino que emerge de la interacción constante entre los distintos actores de este sistema. En este sentido, el liderazgo considero que no es algo que se tiene, sino algo que se construye con esa interacción. Como les decía, si lo vemos por niveles, se configura a partir de múltiples dimensiones que coexisten. A nivel individual, pues hablamos de esas competencias docentes, esas habilidades comunicativas y la capacidad reflexiva. A nivel relacional, entra en juego la dinámica entre docente, entre residente interno y también el equipo de salud multidisciplinario. A nivel institucional, va a influir directamente nuestra normatividad y la estructura que tenemos organizacional, pero sobre todo la cultura institucional. A nivel más amplio, como es el sociopolítico, pues entra el marco de derechos humanos, que orienta y debe orientar todas las prácticas que tenemos nosotros educativas. Lo importante aquí es entender que estos niveles, como comentaba anteriormente, no operan de forma aislada, sino que están en constante interacción generando patrones de comportamiento que muchas veces pues no son predecibles. Ahora bien, uno de los puntos más críticos en esta configuración en las relaciones entre la autoridad y la cultura institucional, los sistemas de salud, la autoridad suele estar claramente definida y jerarquizada. Sin embargo, tener autoridad no es únicamente tener o ejercer necesariamente ese liderazgo académico efectivo. De hecho, cuando una autoridad se ejerce sin alinearse con esa cultura formativa, pues que es basada en el respeto, la seguridad psicológica y el aprendizaje significativo,
pues se puede convertir en un obstáculo. Es por eso que la cultura organizacional se va a sustentar en dos pilares fundamentales, que es la excelencia de la prestación de los servicios y el enfoque humano. Estos elementos no solo orientan la atención al paciente, sino que también nos deben de guiar como prácticas formativas. Y cuando esto está alineado con valores humanos y educativos, va a transformar nuestra forma de ver la autoridad y deja de ser un mecanismo de control para convertirse en un liderazgo académico. Se requiere este liderazgo para activar propiamente la cultura organizacional como un mecanismo de cambio, alineado a la excelencia en la atención, al enfoque humano y a las condiciones reales del aprendizaje. Aquí es importante traer a la mesa un concepto clave, que es la seguridad psicológica. En un ambiente formativo seguro, no es aquel donde no hay una exigencia, sino es aquel donde las personas pueden participar, pueden cuestionar, pueden equivocarse y sobre todo aprender sin temor a la humillación o a las represalias. Y esto es fundamental en nuestros ambientes educativos en salud, porque el silencio provocado por el miedo no solo afecta el aprendizaje, sino también puede impactar en la seguridad del paciente. Otro elemento central son las relaciones de poder. En los ambientes formativos en salud, el poder se expresa de múltiples formas, jerárquico, académico, evaluativo o incluso simbólico. Y aunque el poder es inherente a nuestro sistema, la forma en que lo ejercemos va a marcar la diferencia. Cuando el poder se ejerce de manera asimétrica, sin regulación ética, puede generar ambientes de maltrato, ocultamiento del error y deterioro del aprendizaje. Pero cuando se reconoce, se hace visible y se gestiona desde un enfoque ético, puede transformarse en una herramienta para el desarrollo, la mentoría y el crecimiento profesional. Y desde esta perspectiva, el liderazgo académico implica una capacidad crítica para reconfigurar estas relaciones de poder, orientándolas hacia modelos que sean más horizontales y sobre todo colaborativos. Aquí es donde ese enfoque de derechos humanos se vuelve indispensable, porque introduce un límite ético claro, no todo lo que es tradicional en la formación médica pues es aceptable. El enfoque de derechos humanos nos obliga a garantizar condiciones básicas, como son el derecho a una educación digna, el derecho a la integridad física y emocional y el derecho a un ambiente libre de violencia, así como a la no discriminación. Esto transforma completamente la noción de nuestro liderazgo. Ya no hablamos solo de la eficiencia o cumplimiento de objetivos, sino también de un liderazgo ético, en donde nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no es opcional, está normado. Y por lo tanto también este liderazgo académico implica asegurar el cumplimiento de estos marcos normativos en nuestra práctica cotidiana. Ahora, algo muy importante es que en los sistemas complejos siempre se va a vivir tensión. No estamos exceptos en las áreas de salud, en educación en salud. Tenemos tensiones constantes entre el servicio y la formación, entre la productividad y la calidad humana, entre la jerarquía y la autonomía de nuestro aprendiz o nuestro estudiante, y así como entre la tradición y la innovación. Estas tensiones no se eliminan. Lo que busca justamente este liderazgo académico es que se gestione, ¿verdad? Que sean un facilitador del diálogo, que sean reflectivos, que sean adaptativos y que sean en búsqueda de la mejora continua. Es alguien que ayuda en encontrar el equilibrio sin perder la capacidad de evolucionar. Finalmente, si integramos todos estos elementos, podemos hablar de un liderazgo académico transformador, un liderazgo que no se centra solo en la figura, sino en el sistema y que es distribuido, es decir, que reconoce que todos los actores tienen una capacidad de influir, que es reflexivo porque cuestiona prácticas tradicionales, que es ético porque se fundamenta en derechos humanos y que es adaptativo porque responde a la complejidad del entorno. Gracias, doctora Nancy. Es muy importante y es muy valioso su contribución referente a los conceptos de liderazgo. El liderazgo, como sabemos nosotros, es poder hacer que alguien lleve o influir en alguien para que se cumplan objetivos. Y esos objetivos es educativos.
En nuestro caso, al formar a los alumnos, tenemos que convertirnos en diferentes líderes, pero ese liderazgo que vamos adquiriendo con el tiempo va marcado con nuestras experiencias que tenemos y esto también marca también a los alumnos. Esta marca que tenemos que muchas veces llegar a modificarla porque nuestras experiencias no fueron tan adecuadas y tendríamos que meter el otro concepto que menciona usted, doctora, lo que es la humanización. La humanización, el respeto a la formación de cada uno de nuestros alumnados. Muchas gracias, doctora. Doctor Miguel Ángel Ramírez González. En la práctica cotidiana de las unidades médicas, ¿qué tensiones se generan entre la toma de decisiones firmes y el respeto a los derechos humanos y cómo se impactan estas en el ambiente académico y la formación del personal de salud? Muy bien, doctor Rubén. Antes que nada, me gustaría realmente felicitar a la doctora Nancy. Eh, Abordó la pregunta de una manera espectacular. Estoy muy de acuerdo que la forma de jerarquización que se está viviendo actualmente muchas veces genera miedo, genera ese silencio en los residentes que nos lleva a generar muchos problemas, que realmente los lleva a estrés, a ansiedad y muchas otras situaciones que ahorita en un momento también me gustaría mencionar en cuestión a mi pregunta. Dentro de la pregunta que me menciona, doctor Ríos, me gustaría desglosarla en dos situaciones. Primero, la primera parte se manifiesta como una colisión entre la eficacia clínica y los imperativos éticos, sobre todo la autonomía, la dignidad y la creencia del paciente. Le quería mencionar que actualmente me encuentro también en un área operativa como lo que es la atención médica continua, donde en ocasiones nos encontramos con urgencias reales. En este sentido, en estas áreas, muchas veces el personal de salud justifica intervenciones unilaterales, ignorando la voluntad del paciente. Bajo este enfoque se argumenta que la vulnerabilidad extrema, el dolor o la falta de conocimientos técnicos incapacitan al paciente para decidir sobre su propia supervivencia. Esto reduce al paciente a un rol pasivo y anula el diálogo constructivo. Esto bien genera conflictos en lo que es la relación médico-paciente. Las tensiones se agudizan cuando la voluntad del individuo colisiona directamente con su juicio clínico. Pero también esto no es solo pasa en estas áreas. En el área de consulta, cuando un paciente rechaza intervenciones que podrían salvarle la vida. Así también, por ejemplo, en el área de la consulta externa, cuando el paciente demanda procedimientos que el médico considera innecesarios o bien perjudiciales. Pero bien, como le menciono, no es solo de lo que es las áreas de urgencia o la consulta. Muchas veces cuando los médicos generamos un juicio previo que consideramos que un diagnóstico de un pronóstico inadecuado le puede generar que el paciente tenga o acelere su deterioro, le ocultamos información y aquí es cuando nosotros generamos unos juicios inadecuados. Entonces, escenarios de alto estrés, como en las unidades de atención media continua o consulta externa, el personal debe equilibrar los juicios de no maleficencia y justicia, para que así el paciente tenga el derecho a la información y a la libertad del paciente. Pero también tenemos lo que es la cláusula de conciencia. El respeto a los derechos humanos también involucra al profesional de la salud. La cláusula de conciencia permite que un médico se niegue a realizar un procedimiento contrario a sus convicciones, como el aborto, pero genera una atención operativa, ya que la obligación legal de liberar al paciente de forma expedita para no vulnerar el derecho a la salud del usuario. ¿Sale? Entonces, de un lado están los pacientes, pero ahora, ¿qué sucede con los alumnos? ¿Qué es lo que les está pasando a ellos? Muchas veces manifestándose principalmente a través del famoso currículo oculto y la vulnerabilidad estructural de los estudiantes. El impacto más significativo en el ambiente académico es la configuración de este currículum, definido como el conjunto de influencias, normas no escritas y presiones estructurales que operan en la cultura hospitalaria.
Esto mientras que los programas oficiales exigen formar médicos con empatía y respeto a los derechos humanos, el currículum culto transmite hábitos de supervivencia y valores operativos que a menudo priorizan la eficiencia institucional sobre la dignidad del paciente. También los estudiantes asimilan rápidamente que los valores éticos descritos en los libros suelen ocupar un lugar secundario frente a las demandas de un entorno altamente jerarquizado y burocratizado. También la resolución cotidiana de dilemas éticos mediante el paternalismo o la frialdad clínica provoca que los alumnos tengan una pérdida paulatina de la capacidad de respuesta ante un dolor ajeno. Y pues bueno, no es raro que las unidades médicas a menudo se conviertan como una caja de resonancia de tensiones éticas, donde el personal en formación, internos, pasantes, residentes, se encuentren atapados con procedimientos realizados de una manera forzosa o en su defecto con actitudes las cuales no pueden expresarse de una manera adecuada por miedo a ser explotados o en su defecto este, mm, acosados. Y todo esto, desgraciadamente, nos lleva a un impacto en lo que es en su salud mental, o bien lo que se conoce como un sufrimiento moral, porque ellos conocen que el residente posee el conocimiento moral para actuar humanitariamente, pero la jerarquía o el miedo a represalias se lo impiden. Esto ha llevado a depresión clínica, trastornos de ansiedad, incluso a intentos de suicidio o tristemente al suicidio consumado, ¿sabe? Entonces, estos impactos en el sector académico se deben corregir. Ha habido propuestas y esto es lo que se ha estado cambiando. Un enfoque de salud basado en los derechos humanos, un liderazgo clínico humanizado y sobre todo una medicina narrativa. Lo que esta medicina narrativa lo que ha estado intentando es la integración de espacios para que los estudiantes escriban y reflexionen sobre sus traumas clínicos. Sirve como un antídoto contra la apatía sistémica y la cosificación del paciente. Muchas gracias, doctor Miguel. Es muy importante hacer esta unión entre lo que es la participación de la doctora Nancy con la participación de usted, ya que empezamos con un enfoque de liderazgo. Ese liderazgo ahora a quién se va a llevar, hacia lo que es el docente, el alumno. Docente y alumno son importantes en su contribución. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar hacia el alumno esa meta, ese objetivo, hacer ese cambio. Sin embargo, toma también importante un concepto que ya se llama bioética. La bioética para usted, los principios de la bioética, la no maleficencia, lo que es la autonomía y la justicia, el derecho de toda persona de tomar la decisión, y en este caso son nuestros alumnos. Entonces, este sistema complejo que tenemos dentro de lo que es el instituto, donde van a intervenir diversos autores entre lo que es el docente, el alumno y todas las normas que nos rige, nos va a llevar a este sistema tan complejo del cual estamos nosotros abordando en este contexto. También es importante aclarar aquí que lo que es el programa, el instituto lleva a preocuparse por estos ambientes. ¿Qué tanto nosotros estamos contribuyendo a la formación de nuestros alumnos? Y la formación humanizada, la formación donde se preserve lo que es el respeto, donde se preserve mucho lo que es el ser humano, la importancia de lo que tú vales, aparte de ser un médico, aparte de ser una enfermera, aparte de ser un estomatólogo. Por lo cual, voy a invitar a mi tercera ponente a que nos pueda contestar la siguiente pregunta. Doctora María del Pilar Rodríguez Correa, ¿de qué manera el PIMA puede fortalecer un liderazgo académico que combine decisiones técnicas firmes con enfoque de derechos humanos, favoreciendo ambientes académicos seguros, respetuosos y orientados a la mejora continua? Muchas gracias. Estimados colegas que me antecedieron, como bien lo acaban de definir, el liderazgo no es solamente el imponer reglas o el imponer castigos. Es más allá. Tenemos que respetar los derechos humanos del personal becario que tenemos en formación. Es por eso que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta ya con programas
que hacen valer esos derechos y a su vez los agregan a la formación del estudiante. Estimados docentes y de manera muy especial, jóvenes becarios que representan el futuro de la medicina en nuestro país. Nos encontramos hoy en un espacio de reflexión necesario. En el complejo ecosistema de la seguridad social en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social no solo ha sido el corazón de la atención clínica, sino también unidad formadora de recursos humanos en salud más grande de América Latina. Esta responsabilidad nos obliga a preguntarnos constantemente, ¿estamos formando solo técnicos de excelencia o estamos formando líderes íntegros? Históricamente podemos recordar que la educación en salud ha arrastrado inercias de verticalidad y rigor extremo, que en ocasiones se confundieron con disciplina, como ya lo comentaban mis antecesores. Sin embargo, el Programa Institucional para la Mejora de los Ambientes Académicos, conocidos como PIMA, surge hoy como la respuesta estructural a esta necesidad de cambio. El PIMA no es solo un protocolo administrativo más, es un compromiso ético que busca responder a una pregunta fundamental. ¿Cómo fortalecer un ambiente de liderazgo académico que combine decisiones técnicas firmes con un enfoque irrenunciable a los derechos humanos? Pues bien, para entender la magnitud de esta transformación, es preciso definir qué es el Programa Institucional para la Mejora de los Ambientes Académicos, PIMA. Este programa es la estrategia universal transversal del IMSS para garantizar que los procesos de enseñanza-aprendizaje ocurran en condiciones de bienestar y respeto absoluto. Su objetivo primordial es la creación de una cultura educativa donde la excelencia clínica no se divorcie de la integridad humana, previniendo activamente cualquier forma de maltrato, acoso o violencia. El PIMA está sostenido en 3 pilares fundamentales que todo líder académico debe dominar. Primero, la prevención y sensibilización. No basta con no maltratar, es necesario educar en el respeto. Este eje busca que tanto docentes como alumnos reconozcan los límites éticos y normativos de su interacción diaria. Segundo, atención y acompañamiento. Este punto nos reconoce como humanos, ya que brinda canales seguros, confidenciales y eficientes para el soporte emocional y la resolución de conflictos, rompiendo el silencio que muchas veces imperó en los pasillos de los hospitales y las unidades médicas. Y tercero, fortalecimiento del liderazgo académico, que es el eje que hoy nos convoca. Se trata de transitar de una autoridad basada en el miedo o la jerarquía a una autoridad basada en la potestas del conocimiento y la autoritas del ejemplo ético. Un liderazgo académico sólido no implica debilidad ni falta de rigor. La medicina exige precisión. Es por eso que la norma oficial mexicana 001 SSA3 y el Reglamento de Educación en Salud del IMSS son claros. El proceso educativo debe garantizar la seguridad del paciente y el aprendizaje de los alumnos. Esto requiere decisiones técnicas firmes. Si un procedimiento no es correcto, el docente debe intervenir. Sin embargo, el Programa Institucional para la Mejora de los Ambientes Académicos nos enseña que la firmeza no requiere de la humillación. Un líder alineado con esta visión sabe que la corrección técnica es un acto de docencia, no un ejercicio de poder. La normativa vigente nos da el qué, es decir, la formación de especialistas competentes. Pero el PIMA nos da el cómo.
a través de ambientes seguros y respetuosos. Al aplicar el Código de Conducta y Ética de las personas servidoras públicas del IMSS, el docente comprende que su primera obligación en los escenarios clínicos es el trato digno tanto al derechohabiente como al colega en formación. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud ha enfatizado que la educación transformadora debe ser segura. Un ambiente académico inseguro, donde impera el estrés crónico por maltrato, reduce la capacidad cognitiva del becario y por ende aumenta el riesgo de errores médicos. Un liderazgo con enfoque de derechos humanos reconoce al becario como un sujeto de derechos y no solo como un eslabón operativo que debe sacar el trabajo del día a día. Cuando el liderazgo es firme pero justo, se favorece la mejora continua. El error se debe analizar desde un enfoque sistémico para aprender de él, en lugar de buscar culpables para castigarlos, lo que nos hablaría de un enfoque punitivo. Este es el núcleo de la seguridad del paciente y el bienestar del personal en formación. Luego, entonces, ¿cómo se ve ese liderazgo PIMA en el pase de visita, la consulta o en el quirófano? Pues se ve reflejado a través de un docente que escucha las dudas del becario antes de juzgar su falta de conocimiento. Se ve en un jefe de servicio que establece horarios que respetan la salud mental, entendiendo que un médico cansado es un riesgo institucional. Y se ve también reflejado en la transparencia de las evaluaciones, donde la retroalimentación es constructiva y basada en objetivos claros, eliminando la arbitrariedad. La aplicación del PIMA en el liderazgo académico permite que la mejora continua sea una realidad. Cuando el ambiente es de confianza, el becario se atreve a proponer, a preguntar y a reconocer sus límites, lo que será la base de la seguridad clínica. Para concluir, quiero comentar que el programa institucional para la mejora de los ambientes académicos es mucho más que un manual. Es el puente hacia un nuevo paradigma. Para el personal docente y directivo, será un llamado a la actualización no solo médica, sino pedagógica y humana. Somos mentores y nuestra mayor huella no será el número de cirugías o procedimientos realizados, el número de consultas otorgadas, sino la calidad humana con la que estamos formando a los futuros profesionales. Para el personal becario, el PIMA es una garantía de que su esfuerzo será respetado y su dignidad protegida. Pero también es una invitación a la corresponsabilidad, a formarse con ética, con estudio, con disciplina, con compromiso y con el mismo respeto que hoy nos demandan. Caminemos juntos hacia un IMSS donde la ciencia y el humanismo no sean dos caminos distintos, sino una sola vía para el bienestar de México. Solo así considero que con un liderazgo firme en lo técnico, pero noble en lo humano, honraremos la misión histórica de nuestra noble institución. Muchas gracias, doctora Pilar. Es muy importante poder abordar estos tres conceptos que cada uno de nuestros ponentes da. La importancia de lo que es un liderazgo basado en derecho, un liderazgo con decisiones fuertes que se tienen que tomar bajo lo que es una normativa y lo que nuestro instituto está realizando para poder tener la mejor educación de nuestros educandos. No solamente con un proceso, sino con todos los procesos que lleva de forma permanentes, llamando desde internado, servicio social, residencia médica y a nuestros mismos trabajadores que muchas veces están actualizándose de manera constante. El instituto, como hemos visto, y lo hace saber muy bien usted, doctora María del Pilar, el hecho de que se preocupa por esa
etapa biopsicosocial de cada una de las personas. Es muy importante, si nos enfocamos mucho a lo que es PIMA, ver cómo se preocupa desde el hecho de los recursos que tiene el alumno hasta lo que es lo que está viviendo el alumno. Cómo se preocupa por esa salud mental que tiene que tener al 100%, porque de lo contrario, mi alumno me llevaría a no poder aprender lo que debemos nosotros aprender. Pero también tener en cuenta que hay otra persona importante, que es el docente. El docente, de igual manera, tenemos que volver a aprender y a desaprender muchos conceptos. El desaprender es más difícil que el aprender. Es muy importante que cada uno de los programas y este programa de PIMA nos lleve a consolidarnos como una parte importante de educación para el Instituto Mexicano del Seguro Social. En conclusión, con estos 3 puntos importantes: el liderazgo académico humanizado, las decisiones firmes con enfoque de derecho, me permito hacer una pequeña pregunta para que ustedes nos aporten algo de sus experiencias y la conclusión de los temas. ¿Hacia dónde va a parar todo este proceso de los programas institucionales que está emergiendo el instituto, y qué beneficio va a tener para el alumno en un futuro? Por favor, le cedo la palabra a la doctora Nancy Carolina Gómez Rodríguez para que me dé sus conclusiones. Muchísimas gracias, el doctor Rubén, doctora Pilar, doctor Miguel. La verdad es que escucharlos también amplía, obviamente, mi aportación en este momento. Y en conclusión, me gustaría decir que el liderazgo académico en nuestros ambientes formativos en salud no es algo que sea impuesto, sino que tiene que emerger, como lo hemos visto y como ustedes comentaron, no únicamente tiene que sostenerse en la parte de la jerarquía, sino que haya o exista una calidad entre las interacciones que nosotros tenemos tanto como docentes con ese equipo de salud y ese equipo de becarios y becados. Y no medirlo únicamente por esos resultados educativos, sino por la capacidad de generar esos ambientes seguros, dignos y éticamente sólidos para ese aprendizaje. Y eso a su vez va a permitir que nuestros alumnos también entiendan, y también nosotros como docentes entendamos, desde esa complejidad que nos permite no buscar líderes ideales, sino construir sistemas que favorezcan la emergencia de esos liderazgos, los cuales tendrían que ser o serán más humanos, más colaborativos y más efectivos. Muchas gracias, doctora. Doctor Miguel Ángel Ramírez González, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Rubén, doctora Pilar, doctora Carolina. La verdad es que no hay mejor conclusión que llevar al éxito el programa PIMA. Creo que sería un éxito que este programa sea nuestro mayor éxito en cuestión a la formación de los alumnos. Hay que recordar que no es posible garantizar el derecho a la salud de los pacientes si el sistema se sostiene sobre la vulneración de los derechos laborales y la integridad física del personal en formación, el respeto al descanso, la salud mental y la dignidad de internos, residentes, pasantes, incluso los mismos, en su defecto, los mismos trabajadores, es el requisito indispensable para la seguridad clínica y la calidad de la atención, que realmente es a lo que se dedica el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, entre mejor formación tengan nuestros alumnos, mejor calidad de atención tendrán nuestros derechohabientes. Doctora María del Pilar Rodríguez Correa, por favor. Como bien lo comentaba la doctora Nancy y el doctor Gerardo, tenemos un compromiso muy grande al ser parte del personal docente. Estamos formando recursos humanos para la salud, que bien es cierto y lo comentaron, debemos garantizarles primero a ellos su salud biopsicosocial para que ellos puedan transmitirla también a los pacientes a los que se debe. Es por eso que la aplicación del programa institucional para la mejora de los ambientes académicos en el liderazgo permitirá que la mejora continua sea una realidad
no solo un documento más que tengamos que archivar. Cuando el ambiente se torna en la confianza y en los principios éticos universales, el becario se atreverá a proponer, a preguntar, a reconocer sus límites, lo cual es y seguirá siendo la base de la seguridad clínica. Muchas gracias, doctora María del Pilar. Aparte del programa PIMA, pues tenemos muchas herramientas de las cuales nos podemos hacer uso, y específicamente nuestros alumnos. Una de ellas es Guía tu Denuncia, de la cual ellos pueden ser y poder utilizar esta herramienta y poder denunciar algún caso de abuso o algún caso que ellos consideren que están afectando sus derechos. Con esto, quiero llegar al final de la sesión agradeciendo su presencia, invitando a que cada aprendizaje que nos llevamos de este conversatorio sea una manera enriquecedora para mejorar las y cada uno de nuestros procesos. Muchas gracias.